Bueno, después de este descansito vamos a continuar y yo tengo el honor de presentar a Fausto García, que es en este momento el presidente de la asociación BATA y es uno de los profesionales que gestaron este trabajo hace ya 25 años. Este año están con la celebración de su 25 aniversario, de un gran trabajo que empezaron así desde lo pequeñito y ahora pues tienen un importante despliegue, sobre todo a nivel de profesionales y calidad humana, que es yo creo que lo mejor que se puede pedir y de lo que puede presumir esta asociación. En concreto, Fausto nos va a hablar de lo que de verdad importa en la vida adulta. Y bueno, a mí lo que me sugiere un poco así lo de la vida adulta, a mí como una madre de un niño aún muy pequeño con un trastorno de espectro autista, lo del futuro siempre yo digo que no existe. Llegué un poco a esa conclusión y es lo que me ayuda a ir llevando el día a día. Porque claro, ya el presente y el día a día pues es tan grande y tan complejo que como para ponerte a pensar en el futuro, ¿no? Pero cuando uno se va encontrando en el camino, afortunadamente con profesionales como los que nos encontramos en BATA y otros lugares como los colegios, sí vas viendo que el futuro se construye y se construye básicamente pues con las acciones del presente. Yo hace unos días hablando con una mamá de un niño con trastorno de espectro autista, pero con altas capacidades, reflexionando sobre cómo a este chico, que ahora ya es un chico y está en el instituto y tiene, yo creo que muy buen pronóstico, preguntándole cómo detectaron en su niño el problema y demás, ella me decía que claro, que fue muy complicado porque inicialmente lo que había era un diagnóstico que resultó ser incierto, tenía un diagnóstico de una hiperactividad de lo que estaban tratando al niño y los padres seguían con esas dudas y ese trabajo, dice, hasta que un día una orientadora de un cole en el que el niño estaba nos abrió los ojos, porque nos dijo que ella, en su humilde opinión o valoración, después de ver a nuestro niño, consideraba que tenía, en concreto era el síndrome de Asperger. Resultó al final que eso se confirmó y ella me decía, fue esta orientadora, que además ni siquiera era la titular de ese centro, sino que estuvo durante ese curso, era una profesional joven, pero que supo dar en el clavo. Y ella hacía hincapié en lo importante que fue el papel de esa persona en la vida de su hijo. Dice, seguramente mi hijo no estaría hoy donde está si no hubiese sido por esa actuación. Entonces, un poco la reflexión de que el futuro sí importa, pero el futuro se va construyendo con todas las acciones profesionales del presente. Dentro de la asociación BATA trabajan el presente de los niños cuando son pequeñitos, pero sí trabajan muy bien y preparan el futuro, lo que es la vida adulta, porque tienen en cuenta cuáles son todas las necesidades que tiene cada una de las personas. Y no me enrollo más porque Fausto nos lo va a contar. Muchas gracias. Lo primero, muchísimas gracias a Pordereito, a todos vosotros por volverme a invitar. Algo que me resulta totalmente inconcebible después de la última vez que estuve con vosotros, que he hecho tan mal que no vuelvo aquí, pero algo debe de salir bien en ese momento para que me volvieseis a invitar. Es un lujazo, ¿no? Más allá de cualquier relación profesional, el contacto con vosotros y con las familias y con los profesionales, tener la oportunidad de hacerlo y de compartir es un lujo, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Javier y muchísimas gracias también a Rocío. Me han parecido excepcionales vuestras presentaciones. Hay muchas cosas que cuando ibais hablando me dan vueltas a la cabeza y decía yo, ¿cómo vamos a integrar todo esto, ¿no? Tuve la gran suerte, la gran fortuna
hace tiempo compartir y conocer el Autismo Burgos, compartir proyectos también con Javier y otros compañeros, y lo único que puedo estar es agradecido. Decía él que se fijaba en nosotros. Bueno, no les podéis imaginar lo que nosotros nos fijábamos en ellos. Así que muchas gracias. Muchas gracias también a Rocío por ese proyecto en el que también he tenido la ocasión de participar y de aprender conjuntamente con vosotros. Creo que abrís una vía fantástica. Creo que sentáis un precedente que podemos aprovechar muy bien, y creo que habéis sido y sois muy valientes. Así que mis felicitaciones y también mi agradecimiento por haberme dado la oportunidad de estar con vosotros, ¿no? Y luego pedir disculpas porque, bueno, esta es una ocasión para hablar de futuro, pero a mí me ha saltado la misma incertidumbre que a Lucía, ¿no? Perdón, que a Lisa, y al final no veo ni de futuro, ni de incertidumbre, ni de autismo, ni nada. Como seguramente ya no me vais a volver a llamar, pues bueno, me he permitido un poco la licencia de decir, bueno, por lo menos ahora que tiene uno aquí, vamos a soltarnos y a ver qué pasa. No, os voy a hablar me gustaría compartir con vosotros reflexiones, ¿no? Me puedo levantar, ¿no? Vale. ¿Se escucha con el chisme? Me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones sobre lo que pensamos que importa. Estamos desarrollando muchos servicios y muchas experiencias nuevas. El asistente personal, estamos intentando desarrollar roles como prospectores, buscadores de oportunidades. Tenemos la sensación de que los servicios y las estructuras en las que trabajamos y con las que desarrollamos nuestros apoyos no abarcan lo que tendrían que abarcar, o quizás no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer. Y sin embargo tenemos muy buenas estructuras de trabajo. Así que a mí me asalta siempre una pregunta en relación con aquello que hacemos, y más cuando revisamos las cosas, los pasos que hemos ido dando. Y es en el fondo todo esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué sentido tiene? ¿Impacta? ¿No impacta? ¿Qué importancia puede tener esto? ¿Y qué importancia puede tener para mí? Así que esto es lo que me gustaría compartir con vosotros. Me gustaría, si es posible, que nos olvidásemos durante una hora de personas con, y que hablásemos pues, tranquilamente de nosotros mismos. ¿Qué es lo importante? Y me gustaría comenzar por el principio. Si me permitís, os voy a poner un vídeo que creo que es bastante revelador. Perfectamente. Solo hay algún problema con el picadillo de carne de los fettuccini. No me río, Sidney, de veras. Vamos, bésame. Tenemos una erección de 45 grados. ¿Intentamos la penetración? Listos para la penetración. Bien, parece que ya vamos. ¿Con qué nos encontraremos ahí fuera? Con lo que nos dijeron en la escuela, con un óvulo. Yo no quiero ir, estoy muy asustado. ¿Y para eso has hecho el curso de preparación? Sí, pero ¿quién sabe con qué nos podemos encontrar? ¿Ya viste las diapositivas en clase? Sí, pero ya has oído las extrañas historias que cuentan, como la de esa píldora que toman las mujeres, o la de que al salir te puedes partir la cabeza contra un muro de goma durísimo. Ah, eso son tonterías. ¿Y si se tratara de un acto entre homosexuales? Oye, a estas alturas no podemos dudar de nuestra misión. Además, recuerda que hiciste el juramento de que o fecundabas un óvulo o morirías en el intento. No, tengo miedo, no quiero salir de aquí. Estamos muy bajos para conseguir la penetración, los hombres no aguantan. ¡Pues tienen que hacerlo! Necesitamos más excitación del centro de placer. Órgano cerebro, necesitamos más excitación. ¿Preparados para acariciar los muslos? Estamos encima de ellos y los acariciamos. Atención boca, mordisco suave en la oreja. Erección a 45 grados y subiendo. Reajuste de la boca. Pasamos de la oreja a la nariz. Intento de penetración. ¡Adentro! Imposible, el ángulo no es el adecuado. ¡Hurra! ¡Vamos a hacer bebé! Aquí zona de control. Penetración. ¡Es imposible! ¡No podemos! Aguantad, mantenedlo firme.
¿Pero qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¡Toma el aire! ¡Se nos va a escapar! ¡Arriba, muchachos! ¡Más alto! ¡Empuja! Es inútil, no hay potencia. Empezad a preparar una excusa para quedar bien. Le hemos pillado trasteando la maquinaria en la corteza del cerebro, conectando el reflejo de pecado. No es cierto. Yo no he tocado nada. Está mintiendo, señor. Trabajo en el departamento de conciencia. Hemos encontrado la conciencia atada a una silla. La ha dejado sin sentido. ¿Es eso cierto? ¿Y qué si lo fuera? No os avergüenza lo que estáis haciendo. Relaciones sexuales entre una pareja que no está casada. Cogéis a una inocente mujer y abusáis de ella de una forma sádica, atea. Eso es una blasfemia. ¡Encerradlo! Ha habido sabotaje. ¡Blasfemia! ¡Es una blasfemia! ¡Avante a toda máquina! ¡Otra vez en marcha! Yo no voy a salir. No quiero salir de aquí. ¿Y si estuviera masturbando, saldría disparado al techo? Agárrate. ¡No! Vas a hacer que cunda el pánico. Escucha, ahí fuera está oscuro. No, no quiero. Me esperan mis padres para cenar. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya estamos dentro! ¡Lo hemos conseguido! Memoria, piensa en un partido de béisbol para evitar una eyaculación precoz. No los puedo retener más. Listos para lanzamiento de espermatozoides. Willie Mays, Joe Namath, Mickey Mantle. ¡Nos veremos en el ovario! ¡Resérvame un óvulo! Bueno, al menos es judío. Bueno, muchachos, lo conseguimos. Escuchad un momento, por favor. Como jefe de operaciones de la zona de control, quiero felicitaros a todos sinceramente por el magnífico trabajo realizado. La cosa estaba muy difícil, pero lo hemos conseguido. ¡Salud! Bueno, me gusta pensar que el momento de mi concepción fue aproximadamente así. Así. Me lo voy a poner por aquí. Me gusta pensar que, además tiene bastante que ver con mi despiste general, que me parezco a ese espermatozoide con gafas. Pero lo que más me fascina de todo es el hecho en sí. Cuando reflexiono sobre el momento de mi concepción y me pongo a pensar en los cientos de millones de espermatozoides que fecundaron el óvulo de mi madre, me llama muchísimo la atención que solo haya sido ese especialmente. Ese pequeño espermatozoide entre cientos y cientos de millones fue el que llegó allí. En ese momento concreto, en el que mi madre y mi padre, no sé si consciente o inconscientemente, decidieron hacer el amor. No sé si fue en un coche, no sé si fue en la calle, no sé cuántas veces antes lo habían hecho, pero fue en ese preciso momento. Y así ocurrió con mi abuelo, y con mi tatarabuelo, y con mi tatarabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo. Así que uno piensa que en el fondo somos fruto de una casualidad. Podían haber sido otros espermatozoides, podían haber sido millones y millones de situaciones nuevas, pero es esa, precisamente esa, la que ha dado lugar a que yo esté hablando aquí hoy con vosotros. Así que desde esa perspectiva, cada una de las cosas que ocurren en mi vida
es una oportunidad única. No se va a volver a repetir. La vida en sí misma, sea como sea, la de cada uno de vosotros, es una oportunidad que nunca más se va a volver a repetir y que se han dado millones y millones de casualidades para que hayan ocurrido. Y desde esa perspectiva, me gusta pensar en las cosas que han pasado, cómo lo desarrollamos, porque a partir de ese momento concreto, de ese pequeño instante, se ha formado, una célula. Ese era yo. Una célula que fue, poco a poco, multiplicándose. Para que yo me dividiese en pequeños grupos de células, se tuvieron que dar también un montón de circunstancias. No en cualquier lugar ni en cualquier momento las células se desarrollan. Necesitan un entorno adecuado que permitan que crezcan, que permitan que vayan formando tejidos, que se junten y que se organicen a partir de ese momento fantástico. Que se junten y que se organicen, que se especialicen y que poco a poco, vayan dando lugar a eso que llamamos personas. No somos cosa nada fácil, somos seres únicos y nos hemos construido poco a poco. Y gracias a ese pequeño hecho se formaron mis tejidos, se formaron mis huesos, se formaron mis venas, se moldeó mi cerebro. Y gracias a eso me identifico ante vosotros como persona, como alguien que está conociendo y compartiendo. Y ser persona, la identidad de persona, el concepto de persona tiene en nuestra cultura, en nuestro modo de vida, dos componentes muy especiales. Tiene una visión y una percepción ética que va relacionado con nuestro modo de ser, con nuestro modo de entender la vida, con el mundo en el que nacimos y en el que nos desenvolvemos. Tiene una concepción basada en dos ideas y dos principios fundamentales, que es que cuando tenemos en la cabeza la idea de persona, hablamos de individuos que somos dignos e iguales. Y esos dos principios identifican a cada uno de los individuos que estamos aquí sentados. Y cuando decimos que somos dignos, lo que queremos decir es algo muy sencillo. Y es que veréis, por el simple hecho de existir, tengo sentido. La vida, las personas, somos un fin en nosotros mismos. No somos el fin para nadie. No somos el objeto para nada. Y por lo tanto, de mejor o de peor manera, somos dueños de nuestros destinos. Y construimos nuestras propias vidas en relación con las vidas de los otros. Y eso tiene una consecuencia clave en algo que es un concepto inglés, yo creo que no lo hemos traducido muy bien, pero que lo han presentado y yo creo que tanto Javier como Rocío lo han expuesto muy bien a la hora de definir sus acciones. Eso significa autodeterminación. Significa que con los apoyos y con las ayudas y con mis carencias, mi vida me pertenece. Y es totalmente diferente de las vuestras. Y veréis, es tan única que si yo faltase de este mundo, el mundo sería diferente. Pero ocurre igual con cada uno de vosotros, que tenéis vuestras relaciones y modificáis y cambiáis todo aquello que pasa por delante de vuestros ojos. Y otro concepto y otra idea fundamental es la idea de igualdad. Significa, desde esta percepción de persona, que siendo diferente a vosotros y pensando de manera diferente a vosotros y a lo mejor no compartiendo las mismas ideas que vosotros, o vosotros que yo, soy igual. Significa que la diferencia no es algo que nos distancie, sino que ser diferentes nos enriquece, porque somos seres sociales. Y es imposible que nos percibamos y que nos entendamos a nosotros mismos si no entendemos a las personas que nos rodean. Así que esa es la idea que me gustaría transmitir y compartir con vosotros. Ese proceso de hacerse persona, que a mí me gusta trasladarlo, o me gustaría compartir,
Y quizás ir desterrando, hablamos demasiado, en mi opinión, ya de personas con o de personas. Y a mí me gustaría compartir con vosotros esta idea, que es que quizás no somos personas, somos otra cosa. Esa pena es imperceptible, ¿verdad? Pero va cambiando. Nosotros somos eso. Las personas no somos fotos fijas. Las personas nos vamos construyendo. Y nosotros que trabajamos en servicios, que trabajan para personas y con personas, a veces solemos tener la idea de fotos fijas cuando hablamos de A o de B y de C. Como si los procesos estuviesen terminados, como si estar en un momento u otro, o un servicio u otro, o un programa u otro, significase que podemos sacar fotos fijas de las personas. Y veréis, no somos así. Nos estamos construyendo y personalizando continuamente. El proceso de hacerse personas termina cuando terminan nuestras vidas. Y cada una de las arrugas, cada una de las canas, cada una de los microcambios que se van dando pertenecen al mundo de lo que hemos vivido. Necesitamos vivir para hacernos personas. Así que quizás en todas nuestras acciones y en nuestras propias vidas, quizás podemos pensar que somos siempre proyectos inacabados, proyectos en construcción, proyectos que se van alimentando de los proyectos de otros. Proyectos que buscan algo que tenemos todos en común. Ser felices. No hay más. Le damos muchas vueltas a las cosas, pero ¿qué es lo que buscáis? ¿Qué es lo que buscáis? ¿Qué es lo que queremos cada uno de los instantes de nuestras vidas? Ser felices. Nos pasamos toda la vida buscando la felicidad. Ese es nuestro objetivo. ¿Y qué es la felicidad? Hay un dicho que dice, la felicidad es como la austeridad. No sabes lo que es, pero lo reconoces cuando lo ves, ¿no? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad para ti? Pensabais que ibas a estar aquí sentados escuchando los de las chapas, ¿no? Ver felices a los que te rodean. ¿Y para ti? Reírte. ¿Y para ti? Reírte. Javier. Vivir tranquilo, ver la felicidad de los demás. Para ti, Carmen, ¿qué es ser feliz? Quererse a sí mismo, disfrutar y compartir. Os voy a pedir una cosa. Os voy a pedir que cerréis por un momento los ojos y penséis y rememoréis algún momento en el que hayáis sido muy felices y que intentéis asociarlo a una imagen. Os pido que os paréis por un segundo. Pensad en un gran momento de felicidad. Porque momentos de felicidad no solemos tener muchos, ¿verdad? Son como pequeños instantes, pero a veces los alcanzamos. Si tuviésemos que describir ese momento en el que estáis pensando, buscad una palabra que lo describiese. ¿Cómo sería ese momento? Dime una palabra. ¿Cómo te sientes? Tranquilidad. Satisfacción. Dime. Amor, seguridad. Evocar una imagen. A veces las personas evocamos imágenes como la mirada de un niño,
o una sonrisa, o sentirse pleno. La felicidad es fantástica, pero como tal, solo la sentimos en pequeños instantes de nuestra vida. ¿Sí? La felicidad realmente es la búsqueda de la felicidad. Y solo hay pequeños momentos en que realmente tenemos el gozo de sentir esa chispa. Y lo bueno que tienen esos momentos es que son exclusivamente nuestros. Nadie puede percibir y hacernos sentir la felicidad a excepción de nosotros mismos. Y los instantes en los que nos sentimos bien y gozamos no son los mismos para unas personas que para otras. Así que ahí andamos, cada uno de nosotros persiguiendo su propio estado de bienestar y de satisfacción, persiguiéndolo a su manera y con sus propios recursos. Pero desde este punto de vista, teniendo en cuenta que no podemos hacer que nadie se sienta feliz, lo que sí sabemos es que hay algunas cosas, algunas circunstancias que si se dan, a mí me ayudan a ser feliz. O al menos me ponen en el camino de alcanzar un cierto grado de felicidad. Y son las cosas que me gustaría compartir con vosotros. Son 4 o 5 palabras. Realmente, ¿qué es lo que nos hace felices? Bueno, veréis. En realidad, la felicidad es una cuestión un tanto compleja. Aquí hay una parte buena y una parte mala. La parte mala, hay una parte un poco chunga. La parte chunga es que, aunque nos fastidie, una gran parte de nuestra capacidad de ser felices viene de serie. ¿Qué le vas a hacer? Viene en el paquete. ¿Sí? Hay gente, hay personas que tienen más posibilidades, más facilidades para disfrutar que otras. Los hay que van con la sonrisa a la cara y otros somos sosos como muebles, ¿no? Y tenéis un ejemplo muy concreto. O sea, pensad en las personas que conocéis. No conocéis las personas que cuando os encontráis con ellas, es la típica persona que cuando te encuentras con ella, hola hombre, ¿cómo estás? Y tal, estoy jodido. Siempre que nos encontramos, ¿verdad? El tío sufriendo, ¿qué le pasa? Estoy fatal, es terrible, llevo una semana, ¿qué pasa? Uy, pero, ¿qué te ocurre? Estoy frustradísimo, colega. Y eso, el WhatsApp que se me desconectó. Si me he quedado sin WhatsApp y te hayas quedado amargado para toda la vida. Pero que si no es el WhatsApp, es lo mismo, es un cordón de zapato. Hay gente, tenemos, esa es nuestro entorno, no tenéis ese tipo de personas, ¿sí? Y cuando tú vas, en vez de, tú tienes un disgusto en X, en vez de llamarte, dices, uy, pues anda que yo... ¿A que sí? A esos hay que quererlos, porque son amigos nuestros, no lo vamos a hacer otra vez. Pero mantenerlos un poco lejos, ¿vale? Nos queréis, los que nacimos así cenizos, hay que querernos, hombre, tampoco es que nosotros... Pero nos mantenéis como a distancia, nos lo voy a contar de vez en cuando, ¿qué tal te va? Es que estoy sola, vale, ya tenemos otro momento. Y sin embargo hay gente, hay personas que da igual lo que les ocurra, siempre que nos encontramos con ellos, nos alegra la vida. ¿No las conocéis también? Estas personas, incluso personas que sabemos, que tenemos la conciencia de que a lo mejor no están pasando un buen momento de su vida y que sin embargo, cuando tú estás con ellos, te hacen sentirse bien, que siempre te ofrecen una sonrisa, que siempre te animan, que uno dice, jolín, qué pasada, ¿no? A estos sí que hay que llamarles por teléfono, con más frecuencia, y tenerlos, porque esto se contagia, ¿sí? Así que, para aquellos que, como yo, estamos en la parte un poco ceniza, pues tenemos que esforzarnos un poco más, el 40% que no vamos a cambiar. Y para otros, para el resto, que hay muchas personas aquí sonrientes, lo tenéis como muy fácil, pero solo un 40%. La buena noticia es que viniendo así todos de serie, hay cosas que no puedo cambiar, ¿sí? Sí hay cosas que pueden actuar sobre el otro 50% de mi posible felicidad. Sí hay cosas que inciden ahí. Si hay cosas que se ocurren, si pasan, si se dan, pueden hacer que yo enfoque la vida de otra manera y la perciba mejor. Y me gustaría compartir con vosotros algunas de ellas, 3 o 4, no más. El primer componente soy yo, ¿sí? No puedo cambiar lo que soy. Un componente de felicidad es mi propia existencia. Soy algo
soy de Coruña. Eso es un gran componente de felicidad. Yo lo siento por el resto, pero esta parte está dentro del 40% de ser feliz, el resto... Pero eso forma parte de mi identidad. Así que un elemento importante es el reconocimiento de quién soy, de mis características personales. ¿Sí? Algo que también tiene que ver con la felicidad, o que al menos nosotros lo asociamos a la felicidad, son las circunstancias. Las cosas que pasan. ¿Veis? Solemos pensar que las cosas que ocurren, lo que nos ocurre a diario, es causa directa de nuestra felicidad o infelicidad. Pues veréis, no es así. Las circunstancias, las cosas que ocurren, solo son responsables de un 10% de nuestra posibilidad de ser felices. ¿Cómo es posible que personas que han pasado por situaciones traumáticas terribles, secuestros, muertes, las personas que, por ejemplo, han estado mucho tiempo encerradas en campos de concentración, etc., en situaciones que si nosotros no las imaginamos diríamos, yo soy incapaz de levantar cabeza. Después, que hagan sus vidas y enfoquen sus vidas de manera positiva y hagan cosas. ¿Cómo es posible que esa persona a la que conocemos, que ha tenido un montón de desgracias o situaciones negativas que si nosotros pensamos que estuviésemos a su lado, no seríamos capaces de remontar, sea la que nos acompaña y la que nos sonríe? Porque veréis, las circunstancias dependen de cómo las afrontamos. Las circunstancias dependen de cómo las vemos. No podemos cambiar las cosas que ocurren, pero sí podemos cambiar el modo en que las afrontamos. Hoy es tan claro. Y además, tengo que venir a dar una pequeña charla en Pordereito. Así que puedo vivirlo de diferentes maneras. Joder, perdonad, un sábado, vale. Ayer metidos en una reunión hasta las 9:30. Vaya, muy bien, ahora tengo que ir allí, ¿sabes? Yo, la gente que no conozco, allí mirándote como si tal, como si cual, encima a las 7 de la mañana, te verás tú, y se hace mal tiempo, o sea, que vengo aquí y automáticamente, qué desastre. Pero puedo pensarlo de otra manera. Qué bien. Me han vuelto a llamar. Tengo la posibilidad de conocer gente, de compartir. Es una oportunidad para que otras personas pongan encima de la mesa conocimiento. Y es posible que conozca a otras personas. Así que, qué bien, merece la pena ir. La circunstancia es la misma. El modo en que es lo que le da un valor u otro. Así que no nos engañemos. Del modo en que miramos, así vivimos y así percibimos las cosas que nos rodean. Y una cuestión, solemos pensar que nuestra vida es la más complicada del mundo. Eso es porque no conocemos la vida de los otros. Cuando conocemos la vida de los otros, descubrimos que es al menos tan complicada como la nuestra. Nadie tiene vida fácil. Así que podemos hacer cambios de enfoque. Y uno es ver las circunstancias de otra manera. Otra cosa que es importantísima en mi percepción de felicidad, he cambiado la palabra, aquí sabemos poner la palabra control, pero la palabra control a veces genera discrepancias. Es mi posibilidad de influir. Y veréis, eso lo estamos viviendo continuamente. Llevamos 3, 4 años de una crisis económica feroz. Además estamos viendo una serie de cosas, ¿verdad?, que nos están poniendo los nervios un poco acelerados, ¿no? ¿Cuántas de las personas que estáis aquí tenéis a alguien cercano que esté en el paro? Levantad la mano. ¿Cómo se sienten esas personas? ¿Se sienten mal? ¿Qué más? ¿Se sienten hundidas? ¿Se sienten desesperadas? Nuestros valores y nuestros sistemas de enfrentar las cosas han cambiado. Yo recuerdo hace 4 o 5 años, todo el mundo suscribíamos hipotecas y pedíamos créditos, teníamos confianza, ¿verdad? Sabíamos o pensábamos que las cosas, incluso lo que pisábamos, el entorno en el que nos movíamos, era seguro. Pero ¿quién se mete ahora en una hipoteca? ¿Sí? Todas las cosas que nos habían dicho, ¿sí?
todas las cosas que nos habían dicho, todos los sistemas de seguridad y bienestar que nos habían dicho, que nos daban una cierta sensación de tranquilidad y de que podíamos asumir cosas, han cambiado. Así que nos sentimos mal, de repente nos sentimos inseguros, o nos sentimos cabreados, ¿verdad? O nos sentimos desmotivados, porque ya uno no se atreve a tomar ciertas decisiones, porque no sabemos lo que va a pasar, porque además quienes controlan y quienes toman las decisiones cambian continuamente, ¿verdad? Yo ya me he atado de escuchar a nadie, no sé vosotros, porque lo que dicen hoy, mañana lo cambian, así que no tengo la posibilidad de planificar, ya no planifico. Antes planificaba 4 o 5 años, ahora mis planes van a ver si llego a fin de mes, porque no sé lo que va a pasar con mi puesto de trabajo. Así que me siento incómodo, me siento mal, porque tengo dificultades para controlar lo que me rodea. Tengo dificultades para situarme. Pues veréis, dándole una vuelta positiva a esto, creo que podemos extraer una experiencia o una conclusión importante. Y es que cuando yo veo a algunas de las personas con las que trabajo, con las que tengo el gusto de compartir en muchos entornos, resulta que muchas veces veo comportamientos que son muy parecidos a los que yo siento ahora. Se sienten incómodos, se sienten desmotivados a veces reaccionan. Y pienso, si no será porque sus posibilidades de controlar y de influir en las decisiones importantes de su vida, de sentirse tenidos en cuenta, son muy bajas. Así que eso puede ser de buena reflexión para que pensemos en lo que hacemos, en cómo lo hacemos, en qué sentido genera posibilidades de que las personas influyan en nosotros para que sean tenidas en cuenta las cosas que les importan. La influencia, la percepción de que me tenéis en cuenta me hace sentirme bien. Y un concepto importantísimo en mi percepción de felicidad son el influjo de las creencias. Veréis, nosotros, las creencias no son más que los comportamientos que tenemos basados en cosas que nos han ocurrido. Y así vamos funcionando. Funcionamos a base de creencias. Nos han ocurrido cosas, hemos vivido cosas en determinados momentos de nuestra infancia, de nuestra vida, y se van instalando creencias sobre nuestras propias actuaciones. Y así vamos funcionando. Algunas creencias son buenas y algunas creencias no lo son tanto. Recuerdo que en mi infancia siempre me decían, ¿sí? no puedes, tú no puedes estudiar matemáticas, a lo mejor puedes estudiar psicología, puedes estudiar psicología. ¿Cuántas creencias, a veces limitantes, se instalan en nuestro cerebro? No puedes. Es imposible. Es que tú no vales para esto. Es que esto no es para mí. Es que esto es un castigo. Y así vamos funcionando. Y lo malo de las creencias es que generan expectativas. Porque si pienso que no puedo, al final no hago. No participo en ese proyecto, no tomo esa iniciativa. Veréis, lo bueno de las creencias es que están basadas en cómo hemos vivido cosas, pero no son ciertas. Las creencias no son hechos ciertos. Son vivencias. Y como tales, las podemos cambiar. Porque las creencias generan comportamientos. Y si cambiamos nuestros comportamientos, podemos cambiar el modo en que vemos las cosas. Y veréis en nuestros entornos, muchas veces operan esas creencias. No puede, no sabe, no tiene, es incapaz. Esto no es para él o para ella. Es que es. Entonces opera nuestro cerebro y automáticamente decidimos que como no puede, o no sabe, o no quiere, o yo no puedo, entonces no hago. Y así nosotros mismos nos damos opciones. Y fijaros además que las creencias generan actitudes. Cuando creo que tú no puedes, no te genera oportunidades. Y además, hay algo más, hay algo todavía más importante, y es que no se puede ocultar.
Veréis, si queréis saber en qué cree una persona, no os fijéis nunca en lo que dice. Fijaros en lo que hace. Las creencias nos delatan. Y nos delatan a diario. Así que deberíamos también hacer una reflexión sobre cuáles son las creencias que actúan en mi vida. Porque veréis, una gran parte de lo que yo soy y una gran parte de lo que yo creo sobre mí depende de vosotros. Construimos nuestra vida, y mucho más en aquellas personas que necesitan apoyo, construimos nuestra vida en base a las creencias de los demás. El mayor factor de discriminación, el mayor factor el mayor factor que dificulta la autodeterminación de las personas no es ni la discapacidad intelectual ni cualquier otro tipo de diagnóstico o trastorno. Lo es los prejuicios y las creencias del entorno. ¿Cuál es la razón por la que el centro A o el servicio A llevan a cabo determinados programas y las personas están más incluidas en la comunidad o participan más o resulta que están haciendo determinadas cosas y en otro sitio no? ¿Cuál es la razón? ¿La razón es porque el nivel D en el sitio A es diferente al sitio B? No. A lo mejor la razón es que el nivel en el sitio A se cree que y por tanto se llevan a cabo acciones y en el sitio B se cree otra cosa. Y así actuamos en nuestra vida privada, en nuestra vida pública y en nuestra vida de trabajo con nosotros. Sería bueno, cuando hablamos de servicios y de relaciones con las personas, pensar cuál es la imagen que estamos devolviendo. El otro día nos preguntábamos en nuestros servicios, si me vuelve mucho, me corta, sí, está bien. El otro día nos preguntábamos en nuestros servicios, en una reunión de trabajo, ¿cuántos mensajes positivos decimos a las personas con las que trabajamos? ¿Cuántos mensajes negativos decimos a las personas con las que trabajamos? ¿Cuántas veces decimos no hagas, no, esto así no, esto tal? ¿Y cuántas veces decimos venga, así, fantástico? Y siendo como somos, que creo que somos una buena organización, nos llevamos un poco las manos a la cabeza. Porque revisando incluso cuando nos sentábamos a hablar de las personas, nosotros nos sentamos a hablar de las personas, tenemos reuniones con las personas, con las familias para decir cuando algo va mal, cuando nos llaman cuando algo va mal, pero nadie nos llama para decir cuando algo va bien. Es fantástico, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado esto? Pero no te llaman para decir, es fantástico, es que este es día. Así que, ¿qué imagen estamos reforzando? Y puedes también trabajar sobre esas creencias, porque eso tiene una incidencia importante en algo que comentaba Javier, en mi autoestima. Es que yo soy lo que vosotros creéis que soy. Y para eso no tenéis más que mirar a vuestro alrededor y mirar cómo se desenvuelven nuestras vidas. Hay personas con las que estáis que no creen en vosotros. ¿No tenéis esas personas que cuando veis con ellas, venga, quiero hacer tal, hombre, déjalo, si tú no se cae, eso va a ser imposible, mira todo y tal. Y hay personas que cuando estamos con ellas nos potencian, ¿verdad? Y nos dicen, venga, adelante. Y resulta que somos capaces de llevar a cabo iniciativas cuando nos encontramos con alguien así, que dice, creo en ti, y hacemos cosas que a lo mejor nos parecen imposibles, mientras que en otros entornos no. Así que revisar las creencias, revisar el modo en que miramos, revisar el modo en que miráis, es tremendamente importante para mí, porque está muy relacionado con lo que yo creo de mí mismo. La autoestima no la creo yo solo, la creo en relación con todas las personas que están a mi alrededor y que me estáis diciendo si valgo o no valgo, si puedo o no puedo. Otro factor importante en la búsqueda de la felicidad, y esto es algo que a veces nos resulta muy difícil, quizás porque lo llamamos un terreno filosófico, es el sentido de las cosas. Cuando las cosas tienen sentido para mí, cuando en mi vida, cuando soy capaz de ir construyendo un sentido que orienta mi vida, entonces me resulta más fácil hacer las cosas. Y esto, hay personas que lo tienen muy claro en su vida, desde que nacen, y otras que moriremos buscando eso.
pero es lo que nos moviliza. Porque gracias a eso establecemos la clave fundamental de nuestro desarrollo de personalización, que es establecer metas. ¿Qué es lo que nos hace levantarnos por la mañana? Lo que nos hace levantarnos por la mañana es que tenemos metas. Es que tenemos la percepción de que merece la pena levantarse porque tengo algo importante que hacer en la vida. Luchar por mis hijos, luchar por un proyecto, ¿sí? Convertirme en algo, trabajar, me da exactamente igual. Es lo que nos hace levantarnos por la mañana. El establecimiento de metas, expectativas. Eso es lo que facilita que las personas, como comentaban antes Javier, pero comentaba Javier y también Rocío, podamos plantearnos objetivos. Cuando tengo metas, cuando sé hacia dónde quiero ir, cuando sé que quiero trabajar de camarero, cuando sé que quiero comprarme la casa magnífica, cuando sé que quiero vivir en el campo, empiezo a planificar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Y la planificación ayuda a organizar mi vida y me ayuda a mí a organizar diariamente aquello que hago y da sentido a mi vida diaria y da sentido a cada uno de los esfuerzos que hago, porque si el día de mañana quiero trabajar de camarero, porque esa es mi meta, entonces tengo que aprender a vestirme correctamente. Y entonces es muy importante que me meta los zapatos. Y es tremendamente relevante que me dirija a las personas de una manera determinada y no de otra. Y es importante aprenderlo. Pero es importante aprenderlo porque es importante ponerlo. Tener metas, averiguar cuáles son las metas de las personas, determinar cuáles son nuestras expectativas del futuro, ahora estoy explicando un poco contigo, es algo que nos hace sentirnos tremendamente bien y nos pone en el camino de buscar la felicidad. Y solo dos palabras más. Sabiendo cuáles son mis metas y siendo capaz de trazar metas, algo que me hace sentirme bien es descubrir aquello en lo que yo soy bueno. No tiene sentido trabajar sobre lo que yo no sé hacer, sobre mis limitaciones, perdón, pero sí sobre mis fortalezas. ¿En qué soy bueno yo? Soy bueno dibujando, soy bueno en el trato con las personas, soy una persona constante. Encontrar las fortalezas dentro de las personas y trabajar con ellas para alcanzar las metas y desarrollar los objetivos es un elemento fundamental de bienestar. No hablamos de capacidades, hablamos de fortalezas. Eso es lo que nos permite orientarnos hacia el futuro. Y una palabra, que esta yo creo que si nos la podemos aplicar a nosotros y también a quienes nos rodean, y que creo que lo hacemos poco. Un elemento crucial de la felicidad. Y os propongo un ejercicio para que lo hagáis esta noche en casa, es la gratitud. Veréis, está demostrado científicamente, somos más felices, nos sentimos mejor cuando damos las gracias. ¿Y sabéis por qué? Esto no tiene ningún sentido cristiano ni nada. No pasa que aquí te dedicamos. Cuando damos las gracias, cuando somos capaces de invertir un poco de tiempo en reconocer hechos positivos que han acontecido en nuestra vida, nos sentimos bien y reconocemos las aportaciones de los otros. ¿Sí? Y otros entran en nuestras vidas. Y dar gracias no significa agradecer grandes cosas. Doy las gracias a la persona que hoy, cuando estaba en el centro de Pontevedra, totalmente convencido de que la jornada, en el teatro principal, que les dije que esta es la Casa de Cultura, me dijo, no, la Casa de Cultura es allí. Hubiese llegado tarde. Así que se lo agradezco. No podría haber separado conmigo. Agradezco aquellos hechos, aquellos pequeños hechos cotidianos que, siendo totalmente inesperados, han ayudado a que mi vida sea mejor y a que mi vida cambie. Agradezco el momento en que alguien me presentó a alguien que, mira tú por dónde, después se hizo un amigo mío. Os sugiero que hagáis algo cuando lleguéis a casa esta noche, si os apetece. Es que hagáis una pequeña lista, de no más de 5 puntos,
en los que intentéis determinar 5 cosas que hayan ocurrido la semana pasada en vuestras vidas por las cuales merezca la pena dar las gracias. Y descubriréis cosas interesantes. Descubriréis pequeñas cosas que han provocado cambios positivos en vuestras vidas. Veréis, algunas de las personas, con muchos de los entornos en los que nosotros desarrollamos trabajos educativos, ¿sí?, a veces no generan oportunidades de que las personas den las gracias, que no es lo mismo que estar agradecidos. Porque a veces son demasiado rutinarios, porque a veces no ocurre nada nuevo, porque a veces no hay cambios, porque a veces la vida de las personas no se regenera. Así que hacer esa pequeña revisión de qué cosas han pasado y dar las gracias es algo que siempre va a dibujar una sonrisa en vuestras caras. Para ir terminando, ¿sí?, podríamos decir que esas pequeñas cosas, volviendo al esquema de la célula, esas pequeñas cosas, como trabajar sobre las fortalezas, la motivación, las metas, encontrar un sentido, fortalecer la autoestima, son cosas que hacen que las personas en general nos sintamos mejor. Y puede ser bueno analizar y trabajar o evaluar en ese sentido. Pero, ¿qué veis aquí? ¿Qué veis aquí? Hay una pareja con una cierta postura, una cierta posición, abrazándose, ¿verdad? ¿Sí? Dentro de la botella, es cierto. Vale. Bien. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? No sé cuántas personas hay, pero si todas estas sillas estuviesen llenas de niños de 3 años, ¿sabéis qué verían ahí? Verían 9 delfines. Fijaros un poco más. A ver si ahora los ves. 1, ¿veis? 1, 2, ¿lo veis ahora? Lo empezamos a descubrir, ¿eh? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 delfines. Hay 9 delfines. ¿Y cuál es la razón por la que nosotros, los adultos, vemos ahí una tremenda cochinada, cuando hay 9 delfines, nosotros nos empeñamos a ver ahí una pareja, nadie que te veo abrazándose. El miedo del principio, eso que así está acondicionado. Eso así acondicionado. Se está hablando del cerebro, ¿sí? Si estuviesen niños verían 9 delfines. Mi pregunta es, ¿cuál es la razón por la que ocurre esto? ¿Por qué, si estuviesen niños, verían 9 delfines? ¿Qué se os ocurre? Seres inocentes, angelitos de Dios, posiblemente. Bueno, esa puede ser una, pero no solo eso. ¿Por qué? Porque todavía no han vivido exactamente. Porque no han vivido esa experiencia. Es bastante más fácil que un niño de 3 años haya visto delfines en imágenes, en fotos, en vídeos, en cuentos, que haya visto imágenes eróticas, ¿sí?, o que las haya vivido, mientras la mayoría de nosotros las ha visto, las ha vivido, las ha practicado una y otra vez, muy recomendable, por cierto. La experiencia, es la experiencia. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que si no generamos experiencias, nunca veremos a una pareja. Y esta es la clave de todo nuestro trabajo. ¿Cuántas veces nos encontramos con las respuestas de que ¿a ti qué te gustaría? O tú que a mí me da igual. O es que no me dice nada. O es que le da lo mismo. Y entonces pensamos, es que le da lo mismo, o le da igual, vamos a poner una creencia, porque es así. Y como es así, no le importa y no tiene expectativas. Pues veréis, no es así. Lo cierto es que ninguno de nosotros es así. Lo cierto es que somos así porque no hemos vivido. Porque un componente fundamental de que las personas queramos ser cosas son nuestras experiencias previas.
Estáis sentados aquí no por casualidad, sino porque vuestras experiencias de vida os han llevado a estar aquí. Y que uno quiera hacer, que alguien quiera hacer maratón, o que otro quiera hacer paracaidismo, o que alguien se dedica a la repostería, o que quiera vivir en un lugar, o que quiera vivir en otro, no es un hecho baladí, ¿sí? No se da porque sí. Se da porque en algún momento hemos experimentado, hemos probado, ¿no? Y hemos tomado decisiones. Y hemos ido incorporando todas esas cosas a nuestra vida. Así que cuando nos encontramos con personas en las que es difícil decir cuáles son sus metas, deberíamos de preguntarnos, quizás, cuántas experiencias han tenido, cuántas oportunidades de probar cosas han tenido, cuántas posibilidades de conocer entornos diferentes, personas distintas, sabores, olores, espacios, lugares, cuántas opciones han tenido. Tenemos metas y queremos hacer cosas porque antes hemos vivido cosas. Y esto es un reto importantísimo para cualquier tipo de servicio o programa que trabaje con personas. Quizás debemos preguntarnos qué tal cantidad de experiencias, qué tal cantidad de cosas vamos a probar. ¿Cuántos nuevos platos están encima de la mesa? Porque sabéis, si siempre tomo arroz con patatas, y un día, y otro, y otro, y otro, cuando me pongáis un huevo frito, os diré que quiero tomar arroz con patatas. ¿No? Y a veces tenemos que provocar un poco esa experiencia. Así que preguntémonos si se generan o no experiencias. ¿Por qué solo eso? El experimentar, el probar, el compartir, lo que va generando que nos conectemos con otros, lo que va haciendo que esas células se vayan ramificando, lo que va haciendo que, como en esta fotografía del cerebro, esta neurofotografía, nuestras redes neuronales se vayan enriqueciendo. Lo que hace que nos enriquezcamos, esta es una fotografía de las conexiones de nuestro cerebro, es lo mismo que las conexiones sociales. ¿Sí? Lo que hace que nos enriquezcamos es que probemos, que nos conectemos, que experimentemos, que nos equivoquemos una, dos y 1000 veces, que erremos, que contrastemos. Eso es lo que va enriqueciendo. Así que cuando hablamos de servicios para personas, no sé si adultas o de personas que crecen y se desarrollan, quizás deberíamos tener en cuenta 3 claves muy sencillas. Y es que aquellos entornos, aquellos contextos que me ayudan a personalizarme, son aquellos contextos en los cuales, uno, tengo la posibilidad de relacionarme y por lo tanto de compartir. 2, me proporcionan experiencias, me proporcionan oportunidades de conocer y me generan la posibilidad de decidir y de tomar acciones. Eso es lo que me ayuda a desarrollarme. Eso son los servicios para personas, contextos que facilitan. Y ya para terminar. Así que, sin el ánimo de presentar ningún servicio, nada, porque estamos todos en continua evolución y constante, yo creo que cuestionamientos sobre si esto o lo otro. Quizás hay algunas preguntas que deberíamos, o que estaría bien hacerse, desde cualquier ámbito en el que estemos. Sea este un servicio educativo, sea este un programa de asistente personal, sea un prospector laboral, sea lo que sea. ¿Qué oportunidades proporciona ese servicio para que las personas conozcan a personas? Tengo aquí oportunidades para experimentar cosas. ¿Sigue siendo mi vida tan rutinaria como hace un año? ¿Las actividades que hago aquí son exactamente las mismas? ¿Sigo manejando los mismos pictogramas hoy que hace 17 meses? ¿Cómo es posible que me sigan gustando las mismas cosas? Es que no he incorporado nada nuevo en mi vida. Los servicios y los programas para personas son aquellos que proporcionan oportunidades para la vida. Tan sencillo como lo mismo que ocurre en nuestras vidas. Ellos lo han dicho muy bien y lo han recalcado. Cuando
diseñan apoyos ya no diseñan sobre las diferencias, diseñan sobre las expectativas. ¿Sí? Así que esta es simplemente mi reflexión final. Y dos claves que creo que pueden ayudar a imaginar posibles opciones de futuro. Tomando como ejemplo el barco de Poldereito, las cosas que facilitan que yo genere experiencias son el establecimiento de redes, el conectarme con las personas, el conectarme con el conocimiento. Solo no puedo hacer nada, ¿no? Pero cuando tengo a mi disponibilidad, apoyos naturales, cuando conozco gente, cuando tengo sistemas que me permiten establecer relaciones con personas relevantes, cuando puedo hacer amistades, cuando puedo fracasar y equivocarme y aprender del fracaso, cuando voy generando redes de apoyo, y hoy en día tenemos un montón de recursos que permiten hacer eso, ¿sí? Entonces tengo muchas más posibilidades de seguir personalizándome toda mi vida. Por eso, quizás el reto del futuro, aunque hablaremos ahora, supongo que el reto del futuro estará en ver cómo somos capaces de imaginar sistemas que ponen a las personas en conexión con personas. Decíamos hace poco, somos acompañantes de personas, pero es una frase incompleta. Somos acompañantes de personas que nos acompañan a nosotros también. Y aprendemos tanto como enseñamos. Así que, en la medida en la que consigamos en esas conexiones, lo haremos mucho mejor. Y con una fórmula muy sencilla, creo que no tenemos que darle mucho apoyo. Creo que para conseguir hacer esas cosas, para conseguir conectarnos y para conseguir enriquecernos, tenemos que hacer solo dos cosas, y es combinar esta pequeña fórmula, H más E. Está al alcance de todo. La primera, creo que la nombraba Javier, la H de humildad. Veréis, no tenemos respuestas para nada. ¿Sí? Somos aprendices, no tenemos respuestas, ¿no? Estamos, como dice Javier, como decían antes, continuamente probando. Pero es que lo hacemos en nuestras vidas igual. ¿Sí? ¿Cómo pretendemos dar respuestas a personas sobre cosas que no tenemos resueltas en nuestras propias vidas? ¿No? ¿Cómo exigimos a personas niveles de implicación o de autodominación o de decisiones que cuando analizamos nuestras propias vidas resulta que tenemos grandes dificultades hasta para decir a lo que nos ponemos para mañana, como esto, como otros, pero no sé qué, no sé. Así que seamos humildes, profesionalmente humildes, familiarmente humildes, ¿no? Amistosamente humildes, para tener la mirada lo suficientemente ancha para entender que la persona que tenemos enfrente, sea quien sea, es una oportunidad para que nosotros nos desarrollemos. Y que lo vamos a hacer en la medida en la que abramos bien los ojos y practiquemos la segunda letra, la empatía. Y la empatía creo que significa, al menos para mí, un cambio cualitativo en la forma de trabajo. Porque significa que tenemos que hacer el esfuerzo, no solo por transformar, sino por ponernos en los ojos del otro, por entender cómo entiende él. Creo que hacemos demasiados esfuerzos, cuando muchas veces nuestros planteamientos de apoyos se plantean desde la perspectiva de que el otro tiene que adaptarse. Y quizás tengamos que entender que estamos, el otro y yo, en un lugar común. Y que si quiero convivir, tengo que entender cómo mira él. Porque lo que hace, lo que dice, o lo que deja de hacer, no lo hace de manera gratuita. Lo hace porque percibe, ve y entiende de una determinada forma. Y si soy capaz de ponerme en su lugar, si soy capaz de percibir cómo entiende, tendré mucho camino ganado. Por tanto, no propongo nada especial, no tengo fórmulas mágicas, pero creo que en eso que pensamos como de desarrollo de proyectos o de servicios de futuro, creo que una de las grandes claves, y creo que Rocío lo decía, está muy relacionado con la ética y está muy relacionado con nuestras actitudes. Y eso tiene que ver con ser capaces de practicar estas dos cosas. No son fáciles, pero yo creo que son lo más divertido que podemos hacer. Y nada más.